Vienen días claves esta semana, si es que hay acuerdo, y si no, pues también, porque tendrán los diputados o una mano que elegir a 4 consejeros electorales para asumir las vacantes que a partir del 4 de abril deberán asumir en el Consejo General del INE. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo? Manuel, siempre es un gusto también de ver aquí a Jorge y a Juan Pablo. Muy buenas noches, Juan Pablo. Manuel, Juan Sergio, Pablo, Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Fernández Muy Menéndez. buenas Jorge. noches. Buenas noches, gracias. A los tres, como siempre. Gracias por estar acá. Lo hemos venido platicando a lo largo de los días y seguramente para cómo andan las cosas el lunes que entra lo vamos a volver a platicar porque sabremos si hubo acuerdo o no, si habrá insaculación, una tómbola, sorteo. ¿Cómo se ven las cosas después de conocer, Sergio, las 4 quintetas de donde tendrían que salir los próximos consejeros? Bueno, yo te voy a decir que yo creo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, nos están diciendo la verdad. Y cuando los escuchas es muy claro, no quieren acuerdos, no quieren negociar, no va a haber acuerdos con la oposición, va a haber una insaculación, o sea, va a haber tómbola. Nos lo están diciendo abiertamente, yo no tengo por qué pensar. Nos están engañando con la verdad. Nos están engañando con la verdad y claramente esa es la instrucción del presidente de la República. Esa, yo creo que no hay ni vuelta de hoja, yo creo que eso ya ni se tiene que discutir. Ahora, por eso se vuelve muy importante revisar los nombres. Las quintetas. Déjame decirte algo, Adán Augusto quería que los 5 integrantes de cada una de las 4 quintetas fueran absolutamente morenistas, con firmados sus contratos con Morena, con sangre desde hace décadas. Y cuando te pones a ver, sí hay algunos que son claramente más morenistas que otros. Sin embargo, no si se van al sorteo, si se van a la insaculación, son capaces, esa tómbola es capaz de darte pues a consejeros que sean bastante razonables. No consiguieron gente dentro de estas quintetas que fuera, por lo menos tanta gente, tantos personajes que fueran absolutamente incondicionales a Morena, lo cual quiere decir que si se van a la insaculación, pues tendrán algunos, pero no tendrán otros. Digamos que la mitad, a lo mejor un poquito más serían de Morena, 11 pero de los 20. La que llama la atención es la quinteta para la presidencia del INE. Ahí están cargados, ahí hay 4 de 5. Y incluso 80% de probabilidad. Hasta alguna quinta que podría, que no es adversaria. La quinta, bueno, sí, pues es cercana al gobernador de Baja California Sur y lo que tú quieras. Pero las otras tienen nexos directos, ¿no? Sí, familiares. Sí. Familiares, como la señora Hermanas, Luján, que ahora la veíamos, hijas. o la hija Bueno, de... alcalde. Sí, alcalde. Luján, sí, bueno. La mamá es Berta Luján. Berta Luján. Pero, y bueno, dice el Papa, es la famosa... Arturo Alcalde, un gran abogado, pero claramente identificado con la izquierda. Pero me parece que eso es lo delicado. Hay 11 de 20, porque se decía también, se ha dicho mucho, lo platicábamos hace unos días, bueno, siempre ha sido así, siempre ha habido reparto entre los partidos de posiciones, pero siempre estaba el acuerdo de sacar 2/3 partes de los votos. Y ahora ese acuerdo no está. Ahora podrían sacarlo, ¿no? Con estos 11 de 20, la mitad son de Morena y la otra mitad. Lo podrían sacarlo. Yo creo que... Pero la instrucción es muy clara, no creo que se atrevan a desobedecer. A desobedecer eso, salvo que el presidente tenga un cambio de posición, que se ve muy difícil también. Y no sé, no me imagino que ya tendría... A ver, esto se va a votar mañana, miércoles y jueves, ¿no? Pasado mañana, dentro de 48 horas. Esa negociación ya tendría que estar sobre la mesa. Ya tendrían que estar discutiéndose los nombres. No se discutió ni siquiera en el comité de evaluación sobre los nombres. Maite Azuela hace una descripción muy clara de las diferencias que hubo ahí. Fue la única que además... tuvo un voto diferenciado. Diferenciado, porque además... Que seis específicamente para ella no estaban... Por vínculos con Morena. Que hoy el presidente decía, hoy decía, no es ilegal y si la mayoría de la población es de Morena, no. El problema no es que sean de Morena, el problema es que no salgan por un relativo consenso. ¿Por qué? Porque Waldemar era un hombre de izquierda, había sido el coordinador de temas electorales del PRD, fue un militante izquierda toda la vida. Y era el funcionario que quería la izquierda, claro. O sea, era el candidato de la izquierda, como lo fue Leonardo Valdés. Valdés era un hombre que venía del viejo PC. Y como lo fue Lorenzo Córdoba también. Lorenzo Córdoba, claro, pues tenía mucho más
mucho más identificación con la izquierda que ciertamente con la derecha. De panista no tenía Su absolutamente militancia nada. en la universidad de él y de Ciro Murayama había sido con la izquierda, hijo de además Arnaldo es hijo Córdoba. de Arnaldo Córdoba. Hijo de Arnaldo Córdoba. Ciro, más que esa es Lorenzo, todavía aristocracia fue de la militante del CEU, quizás enfrentado con Imas, Ordorica y Santos, que eran los tres dirigentes. Ciro era más joven, estaba en otro grupo, pero bueno, ahí estaban todos ellos. Pero el problema ahora es ese, que llegan sin un consenso. No sé, Berta Alcalde también puede ser, no la conozco, puede ser una mujer capaz, pero solamente el grado de lazos familiares, de militancia política que tiene, yo creo que podría ser consejera, pero para consejera presidenta sus declaraciones, quizás es más difícil. También sus declaraciones revelan una tendencia. Un sesgo muy claro. Sí, porque ahí sí interviene el comité técnico, es decir, podríamos revisar todo el procedimiento, llegar hasta la fase del examen y la entrevista, pero ya el acomodo de las quintetas, ese sí corre a cargo del comité técnico. Es decir, colocar a estas 4 de 5 mujeres en la misma quinteta para presidenta, ese sí fue una tarea del comité técnico. Sí, pero también el comité técnico estaba constituido en su mayor parte por afines a Morena. 5 de 7. 5 de 7, los dos que venían de organismos independientes, entre ellos Maite y demás, pero también en el comité técnico me parece que esta aplanadora también de Morena dos del INAI, aplicó. 2 de CNDH, que están cargados al gobierno, y el resto, 3. Y los 3 eran de la Junta de Coordinación Política. Eran claramente cargados al gobierno. Y ese es el proceso del cual está hablando la oposición, que me parece también interesante haber escuchado hoy las posiciones de la oposición y de Morena en la Cámara de Diputados. Primero, lo que decía Ignacio Miera, lo que se refería a Sergio, con respecto a que ellos prefieren, y de entrada, ya el tema de la tómbola y de la insaculación. Ni siquiera al presidente y al secretario de Gobernación. Directo, ni siquiera pasar por el proceso de votación, ni siquiera intentarlo, ni siquiera estacionarse algunos momentos en la posibilidad de algún tipo de acuerdos. No se van a equivocar. No se van a equivocar y van a salir, y ese 80% de posibilidades, sobre todo en la presidencia, para Morena están. Por otra parte, hoy el mensaje que emitió Rubén Moreira, que va a ser el posicionamiento del día de mañana del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados respecto a que no les parece mal el tema de las familias, que no era un impedimento para ellos en cuanto a las relaciones familiares, más bien el tema del expertise y del conocimiento técnico, jurídico respecto a temas electorales, que es ahí donde podrían estar, y que es una posición muy diferente. No descalificaba entonces. No descalificó. La ni a posición una del PRI es hija de mucho un más senador, ni a conciliatoria. una hermana de una secretaria de Estado. La posición del PRI es mucho más conciliatoria y absolutamente diferente a la del PAN, que salió precisamente como con un comunicado al día de hoy por parte de las familias. ¿Se imaginan si Diego Zavala hubiera sido seleccionado para manejar el PREP? Bueno, a ver, digo, y eso que... Margarita Zavala. Pues sí, hermano de Margarita Zavala. Y es uno de los hombres más capacitados más que hay en México para temas de computación. Bueno. Y es parte pero el PAN sí dice no, con eso el PAN ya dijo que el PAN caminamos. dice absolutamente no. Hoy sale un comunicado del CEN del PAN por parte de Marco Cortés, que también adelantan la posición que tendrán en el Congreso. Les parece un proceso desasiado, les preocupa el tema de los lazos familiares de los posibles candidatos, y por otra parte las acciones jurídico-legales que podrían estar tomando precisamente con lo que hemos visto en los últimos tiempos respecto a los procesos que ha llevado Morena en el legislativo, el origen de los procesos y cómo se llevan a cabo. Y el PAN por ahí va a estar apelando durante las próximas semanas. ¿Es una posible fisura entonces en la Alianza Yo creo que no sé si fisura, pero sí me parece interesante la diferencia de posiciones del PRI y del PAN, que habían dicho que van a ir juntos, y en el tema de la defensa del INE. Se rompen en esto. Y demás, creo que no hay que perder de vista lo que puede dar las sucedió hoy, 2/3 partes de los legisladores, de los Pero diputados. no lo veo apoyar. Yo tampoco, ya hemos visto a Alito hacer cosas. No, hemos visto a Alito hacer cosas peores. Malabares más Y complejos. lo sucedido en el Senado también con Osorio Chong, y de pronto también estas especulaciones, que obviamente, a ver, claramente no sabemos si hay una negociación detrás o no, pero sí, a ver, llama la atención nada más, llama la atención la diferencia de posiciones que tuvo hoy el PRI, que tiene el PAN, y que mañana lo vamos a ver en la Cámara. Imagínate que el PRI se opusiera al nepotismo, con toda la historia del nepotismo que tiene. Bueno, y eso sí nos causó. Ahora, yo sí quiero decir algo que a mí me parece quizás lo más relevante. Oye, y más Moreira. Bueno, más Moreira. Bueno, curiosamente, Rubén y Humberto Moreira están peleadísimos. Se detestan. Para decirlo suavemente, se detestan. Lo peor de todo, y esto es donde creo que entra la irracionalidad de Adán Augusto, incluso del propio presidente. Morena no necesita tener un árbitro comprado.
no necesita tener un árbitro vendido. Morena, con las reglas que tenemos, que son muy buenas, que les permitieron ganar en el 2018, Morena está adelante en todas las encuestas. Está ensuciando Morena la limpieza de este proceso y la limpieza de quien quiera que sea su candidato en el 2024, porque no necesita hacer estas jugarretas e impedir un acuerdo con la oposición. Morena, lo más probable es que gane. Si trata de asegurar al 100%, pues comprando a los árbitros, me parece que es irracional, porque con árbitros imparciales seguramente tiene un 90% de probabilidades de ganar. Esto es innecesario. Va a manchar una elección que Morena no tendría por qué manchar. Y además, porque bueno, lo que dice el PRI también tiene una parte de verdad. Ya más allá de los lazos familiares, lo que importa es la experiencia y el conocimiento que se tenga en un cargo y la posibilidad de actuar desde ese cargo con un arbitraje relativamente imparcial, vamos a llamarlo así. Pero el problema con el perfil de cuatro de las 5 candidatas a presidentas del Consejo es que no lo tienen. O sea, no lo tienen. Incluso yo escuchaba a Maite Azuela hoy y decía algo. Estamos hablando también, y creo que Crin incluso lo declaró también, estamos hablando de alguien que va a manejar una estructura enorme, con un presupuesto de miles, sin ninguna experiencia en administración pública de esos niveles, y no es muy sencillo, es muy complicado y no hay experiencia previa en ese sentido. Eso me parece que es uno de los temas medulares. Hay perfiles, por ejemplo, Javier Aparicio, que es un hombre que nadie lo puede acusar de ser conservador, y de ser conservador o de derecha. Es un hombre con experiencia. Yo hubiera esperado que hubiera estado en una de las quintetas. No apareció, lisa y llanamente. Porque lo identifican con la oposición y ese es el problema. Es alguien que ha dado declaraciones críticas del gobierno, pero eso no debería estar. Pero es un hombre... Pepe Woldenberg, Leonardo Valdés, Lorenzo Córdoba, bueno, tenían todo un historial de declaraciones críticas en contra del gobierno. No es un tema de posición ideológica ni de izquierdas y derechas. Claramente ese es un tema de Morena como partido político, entendiendo justamente la historia que también tienen los nombramientos anteriores. Sí. Quieren reconstruir un partido hegemónico, ese es el tema. No aceptan el hecho de que van a ser un partido que compita con reglas que sean las mismas para todos. Y lo que me molesta es que en realidad podrían ganar con reglas justas. No necesitan meterse con las reglas ni con los árbitros. Pero déjenme plantearles un escenario. Ya llegamos hasta aquí. Es decir, ya llegamos y todas las fuerzas políticas siguen sentadas en la mesa. Y si no hay acuerdo, entonces está la insaculación. Pero a estas alturas nadie ha dicho que el proceso fue turbio, más allá de algunos señalamientos, particularmente con el tema del examen y las calificaciones del examen, pero no hay prueba, o yo no he visto ninguna prueba, digamos que... Y tanto así que el que sacó mayor número de aciertos en el examen está fuera. Está fuera. Castañeda. Y estaba vinculado, lo señalaban cercano a Morena, pero ya están todos en esta etapa. Es decir, si se construye el acuerdo, pues qué bien, pero si no habrá una insaculación y alguien se atreverá a decir que el proceso fue sucio, alguien se atreverá a mencionar que fue ilegítima la llegada de estas personas. Pero yo no estoy de acuerdo con el PAN aquí. Yo creo que es legal. Morena está adoptando en este caso, al contrario de en el Plan B, que sí claramente se lanzaron a violar la Constitución, aquí se sometieron a las reglas y aprovecharon los resquicios que les daban las reglas. Lo hicieron bien y yo creo que... abusaron. O sea, puede ser que abusaron, pero encontraron la laguna. Pero no hay nada ilegal. Yo creo que tú mandas este proceso al Tribunal Electoral o a la Suprema Corte y no hay nada ilegal. Esto se le va a caer al PAN, por supuesto. Aprovecharon su mayoría, punto. Ahora, yo creo que el secreto de esto que viene, como tú dices, pasa por lo que se decida en la Corte respecto al Plan B. Un INE sin el Plan B, aunque esté Berta presidiéndolo y los demás, los 4 nuevos consejeros sean simpatizantes de Morena, y los otros 3 consejeros sean simpatizantes de Morena, es un escenario. Un INE con Plan B aprobado en la Corte y con los 4 consejeros y con una consejera, incluyendo la consejera presidenta de Morena, es otro escenario, me parece, porque se pierden
Si queda aprobado el plan B, se pierden muchos de los equilibrios internos y mucho del sistema civil de carrera que maneja el INE, en realidad, más allá de los consejeros. Entonces, el peso de los consejeros o de la consejera presidente va a ser mucho mayor incluso que el que tiene ahora dentro del proceso electoral. No es lo mismo una presidenta sin experiencia con Edmundo Jacobo en la Secretaría Ejecutiva que una presidencia sin experiencia con un secretario técnico que no sabe manejar el INE. Ese agarrón o con Martí Batres de secretario técnico, ¿no? Digo, doy un ejemplo. Viene una transición complicada. A ver, más allá también de los 4 nuevos consejeros que van a entrar, lo decíamos la vez pasada, están los 7 consejeros que actualmente han tenido una posición muy clara con respecto al futuro del INE, con respecto al plan B, con los comunicados en conjuntos en los cuales también se pronunciaron respecto a lo que estaba sucediendo. No me parece que es una toma absoluta por parte de Morena respecto a lo que va a suceder en el INE, pero sí se cruza quizá una presidenta consejera sin experiencia, se cruza la lucha por el plan B y se cruza el posicionamiento de los consejeros actuales, y yo sí creo que de alguna manera el descrédito de algunos partidos políticos de la oposición respecto a lo que sucedió, yo me imaginaría que se mantienen en lo institucional, pero no es una transición fácil la que viene. Lo veremos, ya estamos a punto ahora sí de que se termine esta. Porque sabemos que el mundo